Buenos días, a continuación vamos a introducir un módulo titulado Diagnóstico y Evaluación Inicial de la Depresión Mayor. Como ya se ha comentado en otros módulos, la depresión mayor es una enfermedad altamente prevalente. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres van a padecer una depresión a lo largo de la vida, y hay una serie de factores de riesgo bien conocidos, como tener problemas económicos o sociales, un bajo nivel económico, y hay factores que realmente son incluso curiosos. Por ejemplo, los hombres solteros se deprimen más que los hombres casados, o las mujeres casadas se deprimen más que los hombres solteros. Todo ello implica algo que ya sabemos claramente, y es que la depresión no es una enfermedad sencilla, es una enfermedad de las que llamamos enfermedades complejas, en las cuales hay diferentes etiopatogenias o etiopatologías. Hay desde luego una marcación genética. En torno al 20-30% de las causas por las que alguien se deprime van a ser por causas genéticas. Hay una serie de moduladores hormonales o incluso de género. Las mujeres se deprimen el doble que los varones, y hay una serie de acontecimientos, una serie de situaciones estresantes, especialmente durante la infancia, que en los últimos años han demostrado ser esenciales para que alguien se deprima. Está claro que las personas que tienen abusos o malos tratos durante la infancia o adolescencia tienen con más frecuencia enfermedad mental y especialmente sintomatología depresiva. Entre lo que es la genética, la modulación de género, los acontecimientos vitales, se describen lo que llamamos la resiliencia, la capacidad para deprimirse en algún momento de la vida. Está claro que hay personas que tienen más capacidad de deprimirse, y son esas personas las que después de 1, 2, 3 acontecimientos vitales acaban haciendo un episodio depresivo mayor. Habitualmente en los primeros episodios depresivos siempre hay un acontecimiento vital que media el episodio depresivo, y después en el resto de los episodios depresivos muchas veces es difícil encontrar por qué la gente se deprime o por qué la gente no se deprime. Lo que sí parece claro es que una vez que un enfermo tiene un primer episodio depresivo, hay muchas más posibilidades de tener un segundo episodio depresivo. De hecho, los episodios depresivos únicos son en torno al 25%. Si una persona tiene un episodio depresivo, el 50% va a tener un segundo episodio depresivo, y si alguien tiene 2 episodios depresivos, tiene 90% de posibilidades de tener un tercer episodio depresivo. Otro de los problemas que hay es que muchas veces, pese a hacer un tratamiento adecuado, los enfermos no mejoran lo suficiente, y de hecho el 15% de estos enfermos no acaban de mejorar, y por desgracia un porcentaje de estos enfermos fallece por suicidio. A la hora de hacer el diagnóstico de la depresión se utilizan habitualmente los criterios diagnósticos. En estos momentos los que se utilizan son los criterios diagnósticos del DSM-5. Son unos criterios diagnósticos relativamente sencillos de utilizar, necesitan un entrenamiento mínimo, y esencialmente consisten en que el enfermo tenga uno de estos 2 criterios, o bien un estado de ánimo deprimido, o lo llamamos anedonia, una pérdida de interés por lo que antes tenía interés, y al menos 5 de los siguientes: pérdida de peso o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación psicomotora, fatiga o falta de energía, sentimientos de culpa o de ruina personal, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, y lo que es más grave, en algunos casos, pensamientos recurrentes de muerte y suicidio. Estos síntomas tienen que estar presentes durante un mínimo de 2 semanas de forma mantenida, y es entonces cuando podemos hablar de que un enfermo tiene un episodio depresivo mayor. El único instrumento para hacer un correcto diagnóstico de la depresión mayor es la entrevista clínica. Hay toda una serie de escalas que se suelen utilizar o que se pueden utilizar, pero esencialmente para hacer el diagnóstico lo que se utiliza es la entrevista clínica. Se evalúan los criterios diagnósticos, y a partir de ahí se hace un diagnóstico de episodio depresivo mayor o de no episodio depresivo mayor. Habitualmente se recomienda que el screening de depresión se haga en aquellas personas en riesgo, o bien por los síntomas o por las situaciones, y las 2 preguntas que se recomiendan habitualmente para el screening de depresión son los 2 primeros criterios diagnósticos. Por un lado, la tristeza, si el enfermo está triste durante un tiempo mantenido de más de 2 semanas, y por otro lado, la anedonia o la incapacidad para disfrutar con lo que antes el enfermo disfrutaba. Con estos criterios y con estas preguntas se puede hacer un screening y un diagnóstico correcto de lo que es un episodio depresivo mayor. Hay, como les he comentado, algunas escalas que se utilizan en este tipo de pacientes. Una de las escalas, la que recomienda la guía del tratamiento de la depresión de Cataluña, es la PHQ-9. Es una escala bien conocida que está validada a la mayoría de los idiomas, que puede ser auto o heteroadministrada, que tiene la ventaja de ser muy sencilla, es un checklist de los criterios diagnósticos del DSM, y que tiene una ventaja adicional, y es que te permite clasificar la depresión dependiendo de la gravedad. Entre 10 y 14 puntos hablamos de depresión leve, entre 15 y 19 de depresión moderada, y entre 20 y 27 de depresión grave. Como ustedes saben, esta clasificación de la intensidad de la depresión es esencial para abordar después cuál es el tratamiento más correcto de este tipo de pacientes.
Por otra parte, clásicamente había muchos subtipos de depresiones, melancólica, endógena, exógena. La realidad es que estos subtipos han sido poco prácticos desde el punto de vista clínico y en estos momentos la clasificación de la depresión es esencialmente si son un primer episodio o hay varios episodios, único recidivante, según la intensidad, leve, moderada o grave, y según la gravedad, esencialmente cuando hay algún tipo de síntoma que lo hace especialmente complicada, como pueden ser o bien las ideas de suicidio o bien la sintomatología psicótica congruente o incongruente con el estado de ánimo. Habitualmente el diagnóstico diferencial de la depresión es relativamente sencillo. Lógicamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la tristeza normal, lo que a todos nos puede pasar sin necesidad de estar deprimido, con el duelo, cuando alguien tiene una pérdida, habitualmente pasa una serie de sintomatología que recuerda mucho a lo que es un episodio depresivo mayor. En este caso hay un desencadenante claro, a diferencia de lo que pasaba hace unos años. En estos momentos, cuando una persona tiene un duelo y tiene sintomatología depresiva, se recomienda diagnosticar la depresión y tratarla si lo necesita. Hay muchos pacientes que debajo de sintomatología depresiva hay abuso, consumo de alcohol u otro tipo de tóxicos. Hay personas que tienen sintomatología depresiva que son muy reactivas, entonces probablemente necesitarán tratamiento antidepresivo, psicoterapéutico, farmacológico, pero además necesitaremos específicamente abordar el problema que ha hecho que ese enfermo se deprima. Hay una serie de pacientes que tienen trastorno bipolar, hay que identificar las fases de manía o de hipomanía. Son pacientes que habitualmente son tratados en la red de salud mental. Hay pacientes que tienen depresión secundaria a otras enfermedades mentales o que tienen una enfermedad orgánica, y esa enfermedad orgánica se confunde en ocasiones con depresión. La mayoría de las veces no es que confundamos la depresión con una enfermedad orgánica, la mayoría de las veces lo que ocurre es que el enfermo tiene una enfermedad orgánica, hipertensión, epilepsia, diabetes, etcétera, etcétera, y que en estas enfermedades crónicas la depresión es tremendamente frecuente. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, hasta un 30% de los enfermos con diabetes suelen tener sintomatología depresiva. Lo que hay que hacer entonces es, lógicamente, controlar bien la enfermedad orgánica y si hay sintomatología depresiva candidata a tratamiento, tratar esta enfermedad depresiva. Otra de las cosas que muchas veces vale la pena tener en cuenta es cuándo tenemos que enviar a un especialista, a un enfermo con sintomatología depresiva. La inmensa mayoría de los enfermos con depresión son tratados en primaria, son detectados y tratados correctamente en la asistencia primaria en nuestro entorno, pero hay una serie de indicadores que hacen que sea recomendable que ese enfermo lo valore o lo lleve a partir de entonces un psiquiatra, alguien de salud mental. Esencialmente serían aquellos enfermos que cumplen criterios de trastorno bipolar, es decir, que han tenido algún episodio de manía o hipomanía, aquellos enfermos que tienen una depresión que no responde a unos primeros intentos, en aquellos casos en los que el médico de cabecera tiene capacidad o experiencia para utilizar fármacos que se utilizan en depresión resistente, puede hacerlo él mismo. En muchos de estos casos es preferible enviar al centro de salud mental, esencialmente porque hay recursos psicoterapéuticos allí o de manejo de tratamiento que a veces en primaria no están o no son accesibles a la población en general. Y por último, aquellos enfermos que tienen una depresión grave, esencialmente aquellos enfermos que tienen sintomatología psicótica. Otro de los criterios que vale la pena tener en cuenta es cuándo tiene que ingresar un enfermo. Es muy parecido a lo que hemos dicho antes. Esencialmente son aquellos enfermos que tienen riesgo de suicidio o que el médico valora que puede haber una intencionalidad suicida. Siempre que hay sintomatología suicida, vale la pena que un especialista valore al enfermo y decida si tiene que ingresar o no tiene que ingresar, y si tiene o no tiene que hacer un tratamiento específico. Otro criterio de ingreso muchas veces es cuando el enfermo tiene sintomatología psicótica o sintomatología depresiva muy grave, o cuando el enfermo no tiene familia o no tiene capacidad para autocura, para tirar adelante. Entonces muchas veces a esos enfermos vale la pena ingresarlos. Habitualmente en la depresión mayor se recomienda lo que llamamos un tratamiento escalonado. Dependiendo de los síntomas y de las necesidades, hay que ir implementando tratamiento tras tratamiento, y cuando fracasa un primer escalón, pasar al siguiente escalón. Y la última diapositiva de este módulo esencialmente es para recordar cosas que ya se han dicho en otros módulos, pero sí es las indicaciones que la Guía Catalana para el Tratamiento de la Depresión recomienda. En el caso de una depresión leve, esencialmente lo que tenemos que hacer es observación y seguimiento del enfermo, algún tipo de consejos, autoayuda, y solo en el caso de que el enfermo haya tenido episodios depresivos previamente nos valoraremos hacer un tratamiento antidepresivo con fármacos. En el caso de depresión moderada o grave o que no responde a las intervenciones previas, en este caso sí que se recomienda iniciar tratamiento antidepresivo o intervenciones psicoterapéuticas, y si es necesario por la gravedad, pues una interconsulta con el centro de salud mental.
En el caso de depresión moderada grave, sin respuesta al tratamiento o con complicaciones, probablemente hay que derivar al centro de salud mental porque vas a necesitar otro tipo de combinación de fármacos, de combinación de psicoterapia. En el caso de riesgo vital, esencialmente por ideación suicida, depresión refractaria o incapacidad del paciente para realmente seguir haciendo una vida normal, el enfermo tiene que recibir medicación, tratamientos combinados y en muchas ocasiones es necesario que se consulte al centro de salud mental y en algunas ocasiones, por desgracia, es necesario un ingreso hospitalario para un tratamiento más intensivo.